Radiograma. 9 de la mañana, 39 minutos. El Tribunal Constitucional determinó solicitar más información al Ministerio de Justicia para mejor resolver la causa de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por senadores de la oposición por 7 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, afirmó que actualmente hay una solicitud de indulto que está en tramitación. Carla Padilla nos cuenta los detalles. Hola Carla, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Y fue ayer que el Pleno del Tribunal Constitucional inició los alegatos por una serie de requerimientos de inconstitucionalidad, estos presentados por un grupo de senadores de Chile Vamos y del Partido en Formación Demócratas, que busca impugnar los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y a otros 6 condenados por delitos cometidos durante el denominado estallido social. Hablamos de Luis Castillo, Giordano Santander, Brandon Rojas, Bastián Campos, Claudio Romero y Felipe Santana. Más de 3 horas duró la audiencia, donde la abogada y exconvencional UDI, Constanza V, representó a los congresistas y el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, representó al Ejecutivo. Terminados los alegatos, los miembros del tribunal realizaron preguntas a los abogados litigantes. El ministro Cristian Letelier, que es exdiputado UDI, le consultó al abogado Raúl Letelier si existen más solicitudes de indultos que no han sido cursadas, esto también en el contexto del llamado estallido social. En ese sentido, el abogado del Consejo de Defensa del Estado respondió que hay una petición en actual tramitación. Pasemos a escuchar esa parte de la audiencia. Muy breve, efectivamente, sí, hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta. Solo una. Claro, y tras escuchar los alegatos de ambas partes, los 8 ministros que conforman el Tribunal Constitucional resolvieron decretar medidas para mejor resolver la causa, argumentando que los antecedentes expuestos no fueron suficientes. ¿Cuáles serán esas medidas entonces? El Ministerio de Justicia deberá informar las solicitudes de indultos particulares de personas condenadas antes del 29 de diciembre de 2022 por delitos en este contexto del denominado estallido social. Además, la cartera deberá comunicar sobre eventuales solicitudes de indultos particulares ingresadas, también en condenas por delitos ocurridos en ese contexto. La abogada de los senadores, Constanza V, sostuvo que no está en duda la facultad del presidente de otorgar indultos, pero que el perdón político en estos casos ha sido excesivo. Primero, lo que no cuestionamos, el presidente de la República puede otorgar indultos, puede. Lo puede otorgar a quien quiera, puede otorgarlo a quien quiera, obviamente cumpliendo con los requisitos legales. ¿Tiene que preguntarle a alguien? No. Pero lo mínimo que puede hacer es dar un fundamento de por qué lo está haciendo. Y eso es algo que no queda en los decretos impugnados, y ahí está la inconstitucionalidad, la arbitrariedad al momento de tomar la decisión. Me parece que es de público conocimiento de que pareciera que con los condenados y los indultados, en este caso, el perdón político parece ser más que excesivo. El abogado del indultado Giordano Santander, Emilio Stein, quien no está legitimado para formular observaciones en este proceso, cuestionó la responsabilidad del Estado en caso de que los indultados tengan que volver a estar presos de libertad. Escuchemos. Realmente, ¿cuál sería el resultado en la eventualidad de que el tribunal acogiese este requerimiento de inconstitucionalidad? Que los indultados volviesen a estar privados de libertad. Entonces, eso es lo que nos cuestionamos. O sea, ¿dónde está la responsabilidad del Estado que otorga, o la responsabilidad de un gobierno que otorga un indulto? En este caso lo está defendiendo, pero ¿cuál sería la consecuencia para el indultado? El estar en libertad, disfrutar, por ejemplo, con su familia, y volver a estar privado de libertad. Creo que ahí hay un daño. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que es uno de los parlamentarios que recurrió al TC, señaló que espera que la justicia resuelva en conformidad a la ley, mientras que el senador de Demócratas, Matías Walker, otro de los congresistas que presentó los requerimientos, sostuvo que con esta causa buscan que nunca más un presidente de la República otorgue indultos con arbitrariedad. Escuchemos. Porque a nuestro juicio infringen la Constitución y la ley y los indultos otorgados por el presidente Boric. Esperamos que efectivamente el Tribunal Constitucional pueda resolver en conformidad a la ley. Nosotros lo que esperamos del Tribunal Constitucional es que nunca más pueda haber arbitrariedad en el otorgamiento de indultos respecto a personas que tienen prontuario criminal. Usted puede otorgar un indulto por razones humanitarias, por razones de salud, pero no a personas que tenían este nivel de prontuario. En el gobierno sostienen que las alegaciones de la oposición son de legalidad y no de constitucionalidad, mientras que Chile Vamos y Demócratas acusa falta de fundamentación en estos 7 indultos, lo que estaría, según dicen, quebrantando la igualdad ante la ley Katy Tomás. A ver, mira, aquí hay una discusión muy interesante. Hay facultades que son privativas de algunas autoridades, en este caso el presidente de la República,
y que por lo tanto le corresponden a él ejercerlas, a nadie más, como es el indulto. El indulto no borra el delito, sino que elimina la pena. Es la diferencia, por ejemplo, con la amnistía que requiere una ley, ¿no es cierto? Esto es una facultad privativa del presidente de la República. Insisto, no borra el delito, sino que elimina la pena. ¿Las facultades privativas del presidente de la República tienen que ser fundadas? Es una pregunta. O sea, debemos nosotros conocer que en el uso de estas facultades el presidente las debe fundar cuando las ejerce, sí o no. Algunos estiman que no y otros estiman que sí. Yo creo que sí. No porque no tenga esa facultad, sino porque simplemente nosotros tenemos el derecho a conocer cuál es el razonamiento del presidente de la República al ejercer esta facultad. ¿Y por qué yo creo que tenemos el derecho a conocerla? Para que esto no se transforme simplemente en un ejercicio de un gobernante absolutista, ¿no? La diferencia entre el absolutismo y la democracia es que justamente hay razones siempre, o debieran haber razones siempre. Dicho eso, ayer el abogado de la defensa del Consejo de Defensa del Estado y que representa al presidente de la República dijo que todo esto tiene que ver con el perdón. O sea, esa es la razón. ¿Debiera entonces justificar el presidente de la República por qué perdona a unos y no a otros? O sea, ¿cuál es la razón por la que perdone a estas personas? Posiblemente sí. En el caso, por ejemplo, de Jorge Mataluna, el exfrentista que no tiene nada que ver con el estallido social, recordémoslo, ¿cuál es la razón que se dio en estrados ayer? La razón es razones de reinserción social, de buena conducta, de perdón a sus acciones, de informes psicológicos correctos. Esa es la razón que se dio en el día de ayer. Esta es una discusión bien profunda en el sentido de que si es que eso está fundamentado, entonces debería ser absolutamente constitucional, dicen algunos. Bueno, la pregunta es por qué a unos sí y a otros no. Ayer la ministra María Pía Silva dijo, uno de los argumentos que me llaman la atención y que creo que llevan a que vamos a tener que determinar que hay un vicio de constitucionalidad o legalidad, es que se señala que deben entenderse como parte integrante del artículo 32, número 14 de la Constitución, la referencia a la normativa legal que hace el precepto para determinar los casos y formas en que procede el indulto, y se preguntó, ¿cuál es la argumentación que está detrás de esto? Porque si uno recurre a la Constitución ve que esta fórmula está en muchas partes, entonces me cuesta entender que vean un problema de constitucionalidad, lo dijo. Y le contestó la abogada V, si bien hay decretos que pueden tener vicios de legalidad, esto no implica que sean solo de legalidad, sino que también de constitucionalidad. Y por lo tanto hubo una ministra de la Corte del Tribunal Constitucional que le dijo a la abogada que está recurriendo, pueden ser vicios de legalidad que no tenemos que ver nosotros. No es nuestra competencia. Este es un tema técnico absolutamente y vamos a ver cómo se resuelve. Yo no sé si hubo una percepción ayer, Carla, acerca de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional en cuanto a lo que se podría resolver o no. En cuanto a lo que se podría resolver, de momento no se llegó a acuerdo. No se llegó a acuerdo. Y por eso pidieron más antecedentes. Más antecedentes y estas medidas que va a tener esta información que va a tener que entregar al Ministerio de Justicia, y además lo interesante y que entendemos que por lo mismo se requirieron estas medidas es por las declaraciones de Raúl Letelier cuando le preguntaron si es que habían más solicitudes de indulto y él dijo que sí, que había una. De hecho, ahora, hace unos minutos, llegó el presidente Gabriel Boric, acá estamos en el Palacio de la Moneda, y le consultamos por esta situación. Y él nos dijo lo que ya había dicho antes, todo está en el Tribunal Constitucional, todos los antecedentes están ahí. Le preguntamos, pero ¿hay más solicitudes de indulto? Y él nos hizo un gesto con la cabeza como que no. Ahora, pese a lo que se ha resuelto, ¿no?, que solicitar más información para mejor resolver y que esto tiene un plazo y que, en fin, hay que esperar, de todas formas uno podría ver de estos diálogos que se dieron en la jornada de ayer, que queda todo en un acta, ¿no? Las preguntas que se hacían tenían que ver con lo que mencionaba Tomás, esto es si era constitucional o tenía algún vicio de legalidad. También se les preguntaba acerca de por qué dicen que los informes que se citan en los decretos son vagos, y había respuesta en relación a que se hace referencia a antecedentes generales de los beneficiarios, pero que no se da cuenta de cómo son esos antecedentes. Entonces hubo este diálogo que es regular, digamos, en este tipo de audiencia, y uno podría pensar que quizás por eso
habría sido más bien positivo para la parte de los requirentes, ¿no? El pensar que se deja una ventana abierta, veremos si se cierra definitivamente y el tribunal dice no, esto no tiene ningún problema, pero da como cierta esperanza, ¿no? A quienes efectivamente han presentado el requerimiento. Sí, después de esto de la audiencia, conversamos con Constanza Uve, la abogada que representó a los congresistas, nos decía que estaba bastante conforme, que ella sentía que las preguntas que hicieron los ministros estaban acorde y que en el fondo estaba contenta con las preguntas que le hicieron porque pudo aclarar ciertas dudas y que estaba bastante conforme con la audiencia, que ahora solamente quedaba esperar, pero se veía bastante tranquila y bastante conforme con lo que se vivió ayer en el Tribunal Constitucional. Sí, en todo caso, hay que recordar que en el Tribunal Constitucional hay una mayoría de ministros afines al gobierno, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional está cuoteado políticamente y en estos momentos la mayoría de gobierno, porque recordemos que pasan dos cosas en el Tribunal Constitucional. La primera es que el presidente Gabriel Boric nombró dos ministros además ajenos al mundo constitucional, vienen del mundo de los derechos humanos, no saben prácticamente de derecho constitucional, pero son afines al gobierno. Dos, que hay dos cupos disponibles hace un montón de tiempo que debe nombrar el Senado y no se han nombrado. Y no se han nombrado porque no hay acuerdo político. Porque aquí tiene que haber acuerdos políticos. Entonces, al final, desde ese punto de vista, el gobierno podría tener mayoría. Estamos atentos. Gracias, Carla. Que estén bien. Buenos días. Chao, Carla. Información precisa y plural. Radiograma.